Buenos días, mi nombre es Alejandro Gómez y siguiendo con nuestro curso de Cultura Tributaria e Impuestos, pues hoy vengo a hablar de sujeto pasivo y sus definiciones. Entonces, bueno, acá tenemos la clasificación, vemos las diferentes clasificaciones que tienen los sujetos pasivos. Por ejemplo, según su hecho generador puede ser potencial o puede ser real. Según la obligación sustancial, es decir, la de pagar el tributo, la de pagar el impuesto, puede ser contribuyente o puede ser no contribuyente. Según su nacionalidad, puede ser nacional o puede ser extranjero. Según su residencia, puede ser residente o puede ser no residente. A veces tenemos casos en los que usted podría ser, según su nacionalidad, nacional, y según su residencia podría ser no residente. Esto es importante para la declaración de renta de personas naturales. O podría ser extranjero y podría ser residente. En ese caso tendría que declarar acá en Colombia. También podemos ver que según su naturaleza puede ser persona jurídica o persona natural. Según su capacidad puede ser grandes contribuyentes o contribuyentes corrientes. Según la obligación formal puede ser declarante o puede ser no declarante. Pues acá vemos que podría ser usted, por ejemplo, declarante, pero no tendría necesariamente que ser contribuyente, porque podría darle saldo a favor en una declaración. Bueno, según su régimen puede ser general o puede ser un régimen especial, pertenecer a un régimen especial. Según su responsabilidad usted puede estar obligado o puede estar no obligado. Bueno, ¿qué es persona natural? Persona natural, el Código Civil dice en su artículo 74, son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estripio o condición. Las personas físicas o naturales y que por el simple hecho de nacer adquieren derechos propios de la personalidad. Al constituir una empresa como persona natural, la persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la empresa. Las personas naturales somos nosotros, las personas de carne y hueso. Vemos que, bueno, ¿qué es persona jurídica? Las personas jurídicas es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todos los derechos y las obligaciones de la misma. O sea, les asignan un NIT, ya la DIAN. Y las personas naturales, normalmente el NIT es el mismo número de cédula más un código de verificación. Acá es asignado un NIT aleatoriamente a la persona jurídica. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre persona natural y persona jurídica? La persona natural sigue siendo la misma, simplemente que adquiere la calidad de comerciante por desarrollar en forma profesional una actividad mercantil, mientras que la persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente de las individualidades que la conforman. La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque puede utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio. O sea, podría tener un establecimiento de comercio y registrar con un nombre diferente del establecimiento de comercio. Como la persona jurídica es un ente diferente de los socios, tiene su propio nombre y debe actuar como tal, sin necesidad de identificar a las personas que la conforman. La persona natural actúa por sí misma, mientras que la persona jurídica debe actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones, así como para ejecutar los actos propios de los empresarios. La persona natural se identifica con su número de cédula y la DIAN le asigna un NIT, que es el mismo número de cédula con un dígito adicional. La persona jurídica se identifica con el certificado de existencia y el representante legal y el NIT que le fije la DIAN. La persona jurídica posee su propio patrimonio, el cual es diferente del patrimonio de los socios. Por tanto, para el cumplimiento de las obligaciones, primero se requiere a la sociedad a fin de que responda y cumpla con su patrimonio y en su defecto a los socios. La persona natural responde con la totalidad de su patrimonio. O sea, la persona jurídica responde con el patrimonio pues que fue constituido, que tenga el patrimonio de la persona jurídica, pero la persona natural responde con la totalidad de su patrimonio, con la totalidad del patrimonio de la persona natural, que puede estar conformado con la totalidad de los bienes de la empresa, personales y de su familia. O sea, usted puede tener un establecimiento de comercio como persona natural y esto también representan
forma parte de su patrimonio y usted representa esto. Mientras en cambio usted podría ser una persona jurídica, o sea, podría tener una empresa y la empresa no le afecta los bienes como usted que adquiera como persona natural. Una persona natural puede ejercer todos los derechos y obligaciones de una empresa a su nombre, mientras que una persona jurídica, la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Una persona natural es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa. Una persona jurídica, las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la empresa. Ya habíamos dicho. Una persona natural funciona con el mismo root de persona natural. Una persona jurídica puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas. Una persona natural está formada por una sola persona. Una persona jurídica puede ser constituida por una o más personas. Una persona natural no requiere demostrar un capital para emprender su actividad. Una persona natural no requiere demostrar ningún capital para emprender su actividad. Una persona jurídica requiere de un capital en dinero o bienes para su constitución. Una persona natural puede funcionar como empresa individual o microempresa familiar. Una persona jurídica puede funcionar como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad comunitaria, sociedad SAS, entre otras, etc. Bueno, ¿qué es declarante? Es la persona natural o jurídica que cumple con la obligación formal de declarar, es decir, de presentar la información correspondiente o la declaración. Aunque por ser declarante usted podría ser contribuyente, ser declarante es diferente a ser contribuyente, es decir, que usted tenga que declarar no significa que usted tenga que pagar un impuesto. En ese caso, sí. ¿Y qué es contribuyente? Contribuyente es aquella persona natural quien cumple con la obligación sustancial de pagar los tributos, como pagar peajes, como pagar el IVA y otros impuestos. Contribuyente es el que contribuye, el que paga impuestos. Declarante es el que declara, cumple una obligación formal, mientras el contribuyente cumple la obligación sustancial de pagar tributo. Respectivo de quienes realizan el hecho generador de la obligación sustancial. El contribuyente es respecto de quienes realizan el hecho generador de la obligación sustancial, que son responsables, las personas que sin tener el carácter de contribuyente deben cumplir con obligaciones. Y los responsables, ¿quiénes son los responsables? Las personas que sin tener el carácter de contribuyente deben cumplir con obligaciones por disposición expresa de la ley, como por ejemplo los tenderos. Bueno, tenemos ¿qué es una sucesión ilíquida? El término sucesión ilíquida hace referencia a los bienes y obligaciones de una persona natural fallecida, que no han sido distribuidos entre sus herederos, ya sea el cónyuge, legitimatarios o legatarios. Cuando una persona natural fallece, deja patrimonios que deben ser distribuidos entre sus herederos. El trámite de distribución puede tardar varios años en finalizarse, por lo que hasta que un juez o notario efectúe la respectiva distribución de los bienes y se dé efectivamente la liquidación de la sucesión, la norma tributaria exige que dichos bienes sigan siendo declarados, pues se extiende que la muerte del titular no imposibilita que su patrimonio siga produciendo rentas. Según el artículo 572 del Estatuto Tributario, quienes deben cumplir con los deberes formales de la sucesión ilíquida, incluyendo la responsabilidad de presentar las declaraciones de renta, son los albaceas, como con administración de bienes por las sucesiones, falta de albaceas los herederos con la administración de bienes, y a falta de uno y otros el curador de la herencia yacente. Vemos que pues sí, la sucesión ilíquida es pues cuando la persona muere, sigue teniendo que declarar y eso. ¿Qué es la VT? La unidad de valor tributario. Unidad de valor tributario es una medida cuyo fin es unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es una unidad referencial que representa un valor en pesos, el cual es utilizado anualmente por la DIAN actualizado anualmente por la DIAN según la inflación del año. Este valor sirve para estandarizar los impuestos y que estos se actualicen anualmente sin necesidad de cambiar su valor en pesos, manteniendo su equivalencia en VT. La VT de este año 2021, por ejemplo,
es de 36.308 pesos. 36.308 pesos. Por ejemplo, si hay una sanción o un impuesto o cualquier otra cosa de 100 VTs, usted la podría calcularlo de la siguiente forma. Tendríamos que multiplicar las 100 con el valor de la VT del año correspondiente, en este caso 2021, de 36.308 pesos, y tendríamos una sanción o un impuesto de 3.630.800 pesos. Este se crea así. Listo. Entonces, la VT es utilizada como referencia para ajustar valores contenidos en las disposiciones relativas a impuestos y obligaciones administradas por la DIAN, como por ejemplo podría ser la cuantías mínimas de retención en la fuente, sanciones, límite de ingresos para los responsables de IVA, límite de costos y gastos en efectivo deducibles, tarifa de matrícula mercantil, etcétera, etcétera. Los comerciantes. ¿Quiénes son los comerciantes? Son personas que actúan con el propósito de la actividad comercial, que desempeñan aportando de una u otra manera con el desarrollo económico y social del país, por medio de pago de los impuestos, que son representación en dinero que establece el Estado, rigiéndose conforme a la ley. Estos son de carácter obligatorio, cubren el gasto público y contribuyen al crecimiento del país. Un comerciante es una persona que se dedica a ejercer el comercio como oficio de manera profesional y constante. El artículo 10 del Código de Comercio colombiano define a un comerciante en los siguientes términos. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. El hecho de ejercer una sola actividad mercantil de forma profesional nos convierte en comerciantes, así no estemos inscritos en la Cámara de Comercio. Bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias.